Listo, bueno, creo que ya están entrando Así es, nuestros ya tenemos cuántos participantes de hoy. participantes hay. Listo. Ok. Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Es un gusto tenerles hoy con nosotros. Soy Ana Reyes y junto al equipo de FAO Colombia les damos la bienvenida al ciclo de webinar Saberes que Alimentan, formación para productores y actores de los sistemas agroalimentarios. Esta es una ruta de formación gratuita que es impulsada por el proyecto Sistemas Alimentarios Territoriales y el proyecto Aliméntate de Región, Sistema de Abastecimiento Regional Agroalimentario SARA. Hoy iniciamos con el webinar Agricultura Familiar que abastece territorios, inclusión, organización y oportunidades. Un espacio para conversar sobre el papel de los productores, las productoras y las organizaciones rurales en los sistemas agroalimentarios de Colombia. Para esta sesión, les invitamos a que dejen sus preguntas en el chat. Al final vamos a recoger algunas de ellas para que nuestras expositoras nos puedan ayudar con las respuestas. También vamos a tener una pregunta inicial y una actividad rápida de cierre para motivar la participación. Este ciclo busca compartir herramientas, experiencias y conocimientos prácticos para fortalecer los sistemas agroalimentarios que sean más sostenibles, eficientes e incluyentes. Cada webinar está conectado con un curso gratuito de autoaprendizaje que tenemos alojado en nuestra plataforma de FAO Campus y de esta manera les vamos a invitar también a participar en estos cursos para que puedan profundizar aún más sus conocimientos. La ruta completa de saberes que alimentan se conforma por 7 webinars. Arrancamos hoy y terminamos el 11 de agosto. Vamos a tener una trayectoria por agricultura familiar, circuitos cortos, innovación, datos y herramientas, biodiversidad, conservación del suelo y el agua y transición a la agroecología finalmente. Estos webinars buscan abrir un espacio al conocimiento en cada temática, abordando preguntas útiles y dejando conceptos claros para seguir esta ruta de aprendizaje. Antes de entrar con el tema central del día de hoy, queremos compartirles brevemente el contexto del proyecto Aliméntate de Región, que venimos trabajando en el diseño del Sistema de Abastecimiento Regional Agroalimentario SARA para Bogotá, Cundinamarca, en conexión con la región central. Esta conexión es muy importante porque hablar de agricultura familiar también es hablar de abastecimiento de mercados, de organización territorial y de alimentos que llegan todos los días a las ciudades y allí están como eje central los sistemas agroalimentarios. Andrés, ¿nos ayudas por favor con el video? Esta ensalada está deliciosa, pero ¿te has preguntado de dónde vienen estos alimentos? Vamos, te voy a mostrar. Bogotá consume más de 10.000 toneladas de alimentos frescos cada día, pero casi el 85% vienen de la región central. Esto significa que lo que llega a tu mesa recorre largas distancias y en el camino cambian de manos, los costos suben, la calidad puede bajar y se pierden miles de toneladas de alimentos. Por eso nace Aliméntate de Región, una alianza entre la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la RAPE Región Central y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO. Su objetivo es diseñar el Sistema de Abastecimiento Regional Agroalimentario SARA. Es un sistema que conecta todo el recorrido de los alimentos, desde su producción, acopio, selección, clasificación y transformación hasta su transporte, distribución, comercialización y consumo. Su formulación incluye el Plan de Abastecimiento a escala regional, una herramienta de política pública para garantizar el abastecimiento de alimentos y fortalecer la conexión entre el campo y la ciudad. Para lograrlo, el SARA se apoya en 6 componentes. Saber qué alimentos se producen, en qué zonas y cómo organizar mejor la tierra según su vocación agrícola. Definir rutas clave para el transporte de alimentos y la infraestructura necesaria para acopiarlos, procesarlos y distribuirlos de manera eficiente para que los alimentos lleguen del campo a tu mesa de forma más rápida y con menos pérdidas. Entender quién consume, qué consume y cómo se vende, fortaleciendo los canales directos con la agricultura campesina familiar étnica y comunitaria, promoviendo los circuitos
circuitos cortos de comercialización y otros incentivos desde los territorios de la demanda alimentaria. Acordar roles, usar información clara y crear espacios de participación para tomar mejores decisiones. Producir y transportar alimentos cuidando los ecosistemas, así como reducir los impactos a nivel del consumo. Reconocer y potenciar el papel de mujeres, jóvenes y comunidades étnicas y rurales en todo el sistema. Aliméntate de región, porque una región bien conectada es una región bien alimentada. Bueno, muchas gracias. Para dar un contexto un poco más detallado, invitamos a Carlos Martínez, gerente de proyecto Aliméntate de Región. Bienvenido, Carlos. Gracias, Ana. Sí, mira, esto es importantísimo porque actualmente la FAO viene articulándose con tres entidades más, la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, la RAPE Región Central, la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, y entre todos estamos construyendo un plan de abastecimiento, cómo se va a manejar esas dinámicas del abastecimiento de los departamentos que hacen parte de la zona central hacia Bogotá y esas dinámicas que normalmente vienen ocurriendo para que los alimentos lleguen a nuestra mesa. Y para ello nos estamos pensando no solamente en un plan de abastecimiento, sino también en un esquema de gobernanza. ¿Cómo se va a manejar el liderazgo y las decisiones estratégicas para el abastecimiento de la zona central? Y por otra parte, nos estamos pensando también en la construcción de un sistema de información eh, que también articule otros sistemas de información que en este momento están funcionando, pero no tienen todos los componentes del SAR. Esos son tres ejercicios muy importantes que estamos haciendo en el marco de este convenio. Esperamos que obtengamos los mejores resultados. Ya muy pronto vamos a obtener una información primaria que nos va a validar algunos de los ejercicios que venimos construyendo ya con información secundaria. Esto nos permitirá hacer unas recomendaciones en política pública y seguramente algunas acciones tempranas en cuanto a construcción de infraestructura, a mejorar algunas plazas de mercado y sus dinámicas, y diferentes acciones que permitirán aquellos desgastes en el abastecimiento que en este momento están ocurriendo actualmente. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, lo que pasa en Bogotá con Dinamarca, región metropolitana, también es un reflejo de lo que ocurre a lo largo y ancho de nuestro país. Estos temas, entonces, así como Sara, nos invitan a pensar en que el abastecimiento es todo un sistema que nos invita a conocer qué se produce, dónde se produce, cómo se transporta, cómo se comercializa y en qué condiciones permite que estos alimentos lleguen a quienes los necesitan. En ese sistema, la agricultura familiar tiene un rol fundamental. Y es sobre eso de lo que vamos a hablar hoy. Antes de iniciar, vamos con una pregunta súper rápida. Andrés, si nos ayudas, por favor, a abrir la encuesta, por favor. No hay respuestas correctas o incorrectas, solamente queremos conocer qué perciben ustedes desde los territorios, desde las organizaciones, desde las instituciones. ¿Cuál cree que es la principal dificultad para que los productores y productoras de la agricultura familiar participen de una mejor manera en los mercados? Es una pregunta súper rápida, pueden ser varias las respuestas. Aquí damos 2 minuticos para responderla rápidamente y en este sondeo ya vamos recibiendo sus aportes. Muchas gracias. Perfecto, aquí ya estamos viendo entonces varias de las respuestas.
falta de compradores estables. Nos dicen también aquí en el chat que los intermediarios y la facilidad de acceso a canales de distribución, vías adecuadas para sacar sus alimentos. Podrían ser muchos factores, dice María, pero especialmente el volumen de cosecha y la tecnificación de sus cultivos. Bien, como les decía, todas estas respuestas son válidas porque tenemos en cuenta también que las dinámicas son diferentes para cada territorio. Así que, en general, nos sirve para tener una percepción de qué es lo que está pasando y dónde se pueden ubicar esos principales focos de deficiencias, ¿no? Que tenemos en los sistemas agroalimentarios. Las respuestas nos muestran que la inclusión de la agricultura familiar no depende de un solo factor, definitivamente tiene que ver con temas como la organización, la información, la logística, la confianza, la calidad, el financiamiento, el acompañamiento técnico y acuerdos claros de largo aliento. Para profundizar más sobre estos temas, saludamos a dos colegas de la FAO en Colombia, Daisy Cárdenas Muñoz, profesional especializada agroambiental, y Eliana Miranda, profesional especializada socioempresarial. Bienvenidas y bueno, muchas gracias por acompañarnos también en el día de hoy. Muchas gracias, Ana y equipo Sara, y también me alegra un montón ver a tanta gente reunida de diferentes partes del país, de Mocoa, Putumayo, estaba leyendo por allí, de Medellín. Es un gusto poder estar aquí y compartir este espacio, principalmente para resaltar el rol de las y los agricultores familiares. Como bien vimos en la pregunta que acabamos de responder, ay, bueno, por aquí desde el Espinal, de verdad es un gusto que se conecten desde tantos lugares del país porque allí es donde está la diversidad, ¿no? Y precisamente hoy que vamos a hablar de agricultura familiar, son las y los agricultores familiares quienes aportan a los sistemas de abastecimiento desde la diversidad de sus territorios. Entonces, no siendo más, Anita, si me puedes colaborar con la presentación desde Buga. Qué Claro que rico, sí. por acá nos saludan. Bueno, ¿por qué? Y ustedes se preguntarán por qué el agricultor, por qué este tema dentro de esta serie de webinars y por qué es el primero. Y es importante decir el rol que juegan nuestros agricultoras y Esta agricultores ensalada está, familiares. Vamos a poner este video, Anita. esta ensalada está deliciosa. No, perdona un segundo. Tranquila, no te Ya lo preocupes. paso acá. Listo. Aquí ya estamos. Listo, entonces, bueno, frente a esta pregunta que hicimos al principio de cuál creen ustedes que es la principal dificultad para el agricultor, para que la agricultura familiar participe en los mejores mercados, hay diferentes opciones. Y así como nos dijo Ana, eh, pues digamos que la agricultura familiar, por ser un sistema de producción tan complejo desde los territorios, pues abarcan todas estas. No hay solamente una respuesta. Todas estas hacen parte de esas brechas que hoy en día tienen las y los agricultores familiares. Pero para conocer esas brechas hay que también empezar a conocer quiénes son ellos, qué es la agricultura familiar. Dale, Anita, siguiente. Siguiente. Entonces, ¿qué es la ACFC? Y ustedes van a ver, vengan, pero me están hablando de agricultura familiar. Desde el 2024, eh, gracias a un trabajo mancomunado entre organizaciones, plataformas de organizaciones sociales, junto con la academia, junto con la sociedad civil, las entidades gubernamentales y el apoyo de organizaciones como nosotros, FAO, en el 2024 se ha incluido en el concepto de agricultura campesina, familiar y comunitaria el concepto de étnico. Hoy en día hablamos de agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria. Es importante que ustedes sepan que desde el 2017 hay una resolución que es la 464 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el que tiene esta definición que hoy estamos viendo acá. Y ustedes dicen, uff, eso tan largo, pero es que la agricultura campesina familiar y hoy en día étnica y comunitaria
Es un sistema de producción que es ampliamente complejo. Incluye a la familia, a las mujeres, a las niñas, a los niños, su forma de producción en los territorios. No es solamente producción de alimentos, es es producción de conocimiento, es conservación de nuestras semillas nativas, es la diversificación de los alimentos, es las formas en las que producen amigables con el medio ambiente, es la gestión que realizan de su producción, la incursión en mercados que hacen. Entonces es todo un sistema de producción que son organizados, pero es también autogestionado. Esto es algo muy importante. Las y los agricultores familiares de Colombia y del mundo en general son sistemas de producción autogestionados, que allí es donde ahora, como vayamos avanzando en la presentación, vamos a ver los cuellos de botella que tienen. Y es allí donde nosotros, todos los que estamos acá, desde instituciones, productores que somos, consumidores, cómo podemos aportar para que las y los agricultores familiares puedan tener una mejor incursión en el mercado, teniendo en cuenta el valor que tienen frente a la producción que ellos hacen en los sistemas agroalimentarios. Siguiente. Entonces, bueno, esto para que tenerlo aquí muy en cuenta, y es que la resolución del 464, la resolución 464 del 2017 del Ministerio de Agricultura establece los lineamientos de política pública para la agricultura familiar, campesina, familiar y campesina. En el 2024, ¿qué pasa? Surge un ajuste a la resolución del 464 en donde se incluye el concepto de étnico y en donde también se establece la mesa ampliada de agricultura familiar. ¿Por qué les digo esto? Porque, vuelvo y digo, la agricultura familiar no solamente es un sistema de producción, aquí también hay un sistema de organización de agricultoras y agricultores organizados, haciendo asociaciones, haciendo cooperativas, que también están teniendo una posición política frente a la producción. Y entonces, en esta resolución del la 175 del 2024, se establece la mesa ampliada. ¿Y qué quiere decir esa mesa ampliada? Es una instancia para que las y los agricultores familiares puedan participar de las decisiones que toma el gobierno frente a cómo fortalecer esta agricultura en el país. Entonces, es una instancia muy importante que se han ganado las organizaciones sociales, en la que participan, en la que toman decisiones, en las que también hacen consulta de los planes, programas y proyectos que pueda haber en el gobierno para las y los agricultores familiares. Entonces, por eso hago hincapié allí, porque vuelvo y digo, es todo un sistema como ellos, como las y los agricultores aportan en nuestra alimentación y aportan también en la construcción de un país. Siguiente, por favor. Bueno, ahora conozcamos un poco de la unidad productiva. Ustedes aquí quisimos representar en una sola diapositiva un poco y esa unidad productiva de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria que hay. Por lo general, y una característica principal de este tipo de sistema de producción es que no solamente tiene alimentos, no solamente produce agricultura, sino hay agricultura, hay producción pecuaria, hay parte de transformación, que si bien estamos un poco allí rezagados en la transformación, también hace parte de este sistema de producción. Entonces, en la unidad productiva hay un 20%, el 20% de los alimentos que se producen en la unidad productiva se transforman. Un 11% es producción pecuaria y un 14% es producción agrícola. Importante que todos tengamos esta cifra, y es que la agricultura familiar en Colombia aporta entre el 70 y el 80% de la alimentación diaria que las y los colombianos consumimos. Entonces, miren el rol que tienen estas personas dentro de los sistemas de abastecimiento del país. Su rol es supremamente importante y todos lo pudimos ver que en el COVID, cuando todo el mundo paró,
Las y los agricultores familiares fue el sector que siempre estuvo allí, activo, permanente, y fue gracias a ellos que nosotros en las ciudades y también en la zona rural siempre tuvimos acceso a pues a una comida. Y allí es muy importante también decirles que la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria aporta en esa seguridad y soberanía alimentaria. Y este es uno de los grandes aportes que hacen a nuestros sistemas de abastecimiento. Seguridad, entendámoslo como la seguridad alimentaria, entendámoslo como el siempre tener acceso a los alimentos, a unos alimentos nutritivos. Pero la agricultura familiar también nos pone aquí en la mesa la soberanía, y es que va mucho más allá de poder tener acceso a un alimento, y es que es la forma en cómo se produce ese alimento. Es que también podemos decidir qué tipo de alimento queremos consumir de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestras costumbres. Entonces, es allí donde las y los agricultores familiares hacen un gran aporte a nuestro sistema de abastecimiento, permitiendo la seguridad y la soberanía alimentaria. En aras y en cara de tener una hambre cero, tener alimentación, eh, pues digamos, una alimentación sana, una alimentación nutritiva y también tener calidad de vida en nuestros territorios. Bueno, por aquí podemos ver que el 46% de los productos o de los productos de la agricultura familiar no utilizan agrotóxicos. Y esto no es algo menor, es algo muy importante teniendo en cuenta que hoy en día pues cada vez somos más conscientes de las formas de producción. Y es que cuando consumimos alimentos que se producen en monocultivos o en grandes extensiones, sí, podemos tener acceso, digamos, a un maíz, a un arroz, pero ¿cuánto de eso tiene agrotóxicos que en últimas está afectando nuestra salud? Entonces también veamos el aporte que hacen las y los agricultores familiares, y es a que nuestros productos cada vez estén más libres de agrotóxicos, sean más nutritivos y más sanos para nuestra salud. El 88% de los productos que produce la agricultura familiar se producen en la finca. Y aquí es muy importante decir, porque, digamos, desde el rol que cada uno tenemos y también, sobre todo, si aquí hay conectadas o conectados personas que hagan parte de decisiones, que tomen decisiones dentro del gobierno, y es que uno de los cuellos de botella de la agricultura familiar es el acceso a tierras, ¿no? En promedio, el área de finca de productores familiares está en 4,6 hectáreas, pero el área cultivada es de 2,5 hectáreas. O sea, si vamos a ver em, con respecto a la tierra, que tienen otro tipo de producciones, pues digamos, es algo muy pequeño, pero aún así, en estos extensiones de terreno tan pequeñas producen entre el 70 y el 80% de la comida que nosotros los colombianos consumimos. Entonces, miren el impacto que tienen estas personas dentro de los sistemas agroalimentarios. El 73% son propietarios de finca. Allí todavía el objetivo es que el 100% fueran propietarios de finca. Allí hay un cuello de botella todavía frente a la tenencia de la tierra. Y aquí, si bien esta diapositiva no lo muestra, pero se hace también importante decir que de este 73% que son propietarios de finca, en su mayoría son los hombres. Allí es donde también el enfoque de género en la agricultura familiar es importante, teniendo en cuenta que la mujer son los que, eh, ya le digo, señora María Quiroga, esta fuente de información es sacado de la Red Nacional de Agricultura Familiar, que es la RENAF. Está actualizado al año pasado, donde la RENAF, que es la principal red de agricultores familiares en Colombia, pues digamos, constantemente están sacando, pues digamos, estas infografías. Estos son infografías de esta red de agricultura familiar. El 40% de las familias emplean y aprovechan variedades nativas.
allí hay otro gran aporte de la agricultura familiar y es que conserva nuestras semillas nativas, conserva digamos que se hace cada vez menos dependiente de insumos externos y el conservar las semillas nativas es conservar la biodiversidad. Conservar la biodiversidad hace que nuestros sistemas agroalimentarios sean más resilientes y más sostenibles. Entonces, importante allí el rol que juegan los agricultores familiares en la preservación de semillas nativas. El 36% de nuestros agricultores familiares realizan acciones de defensa del territorio y esta es otra, digamos, de los impactos que tiene la agricultura familiar en nuestro territorio. Vuelvo y digo, como les decía, no es solamente tener una seguridad alimentaria, sino también esa soberanía y la soberanía pasa por el control local de la producción de alimentos, el control local de cómo los produzco, a quién los comercializo y esto hace parte de la defensa de los territorios. Utilizan cercas vivas como revitalización de los territorios. Muchos productos se cultivan en huertas familiares, tanto para la distribución en mercados como para autoconsumo. Y aquí muy importante, el 20% de lo que se produce en una unidad productiva de un agricultor familiar, el 20% es para autoconsumo, o sea, no se olvidan de ellos mismos, el café que producen, entonces no es que el mejor café sea el que salga, sino también cuánto de eso yo consumo y el 80% se va para la venta. Entonces, digamos que siempre hay siempre aseguran para su familia, para sus hijas, hijos, familiares, aseguran un consumo de lo que producen porque saben cómo lo producen, libres de agrotóxicos, y el 80% es para la venta. Aquí tenemos agricultores familiares en los diferentes pisos térmicos. En el piso térmico frío, pues digamos que de acuerdo a las estadísticas, hay 122 productos diferentes que se producen en ese piso térmico. En el piso térmico templado, 96 productos y en el piso térmico cálido, 56 productos. Entonces, digamos que a lo largo y ancho de Colombia tenemos agricultoras y agricultores familiares que están produciendo para la alimentación de las y los colombianos. Siguiente. Siguiente. Ahora conozcamos un poco de la economía de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria. Aquí hay varios datos, pero me gustaría, digamos, resaltar y también, dado que una de las preguntas orientadoras de este webinar es, bueno, ¿y qué recomendaciones prácticas haríamos para los productores y los equipos técnicos que están acá frente a posicionar o frente a mejorar el acceso de los agricultores familiares al mercado? Y allí, aquí en esta diapositiva se presentan algunos cuellos de botella o cómo nosotros podríamos incidir. Entonces, el 54% de los agricultores familiares emplean otros canales de comercialización diferentes a la venta directa o al trueque, pero estamos viendo que el 46% pues utilizan la venta directa o el trueque como un canal de comercialización. Entonces, digamos que también es el aporte que hacen los agricultores familiares en otros tipos de comercialización. Y ya ustedes lo van a ver en un webinar, la importancia de esto en un webinar que sigue frente a circuitos cortos de comercialización. En cuanto a la economía de los agricultores familiares, el 19% se destina a ventas a mayoristas. Entonces, miren ahí como una brecha, digámoslo así, de que todavía hace falta un mayor impulso de la agricultura familiar para que llegue aún más a estos mercados mayoristas. El 53% de la producción es en venta directa y en plaza. Y allí, como consumidores que todos somos aquí, porque todos salimos a hacer mercado, es nuestro rol que tenemos en ir a las plazas de mercado, que son una instancia muy importante en los sistemas de abastecimiento de nuestro país, ir a las plazas de mercado y allá vamos a encontrar a las y los agricultores familiares y vamos a fortalecer esa incidencia que tengan ellos y ellos en el mercado. Y el 32% se venden directamente en finca. Entonces, aquí podemos ver
ese 80% de la producción que yo les decía en la diapositiva pasada que se produce, ese 80% de la producción, el 19% va a venta en mayoristas, el 53% es una venta directa y en plaza y el 32% una venta directa en finca. Y aquí quiero, digamos, frente a esta hacia dónde van los productos de las y los agricultores familiares, me gustaría hablarles sobre la ley 2046 del 2020, que es esa en la que se establecen mecanismos para promover que la agricultura familiar haga parte de las compras públicas locales de alimentos. Y esto no es algo menor. Es muy importante, digamos, a partir de esa ley se han generado mesas de trabajo en las que cómo hacer que esa producción de las y los agricultores familiares la compre el Estado para las diferentes compras locales de alimentos, para el ICBF, para las cárceles. Entonces, cada vez como mejoramos el acceso de la agricultura familiar a estos mercados mayoristas o a estos mercados un poco más grandes. Y este es muy importante como desde los gobiernos que siguen, desde el rol que cada uno tenga en toma de decisiones, hacer que la agricultura familiar pueda estar más, pueda tener una mayor inmersión en nuestros mercados. Ahora, en cuanto a comercialización y dificultades, el 69% de los productores recorren menos de 40 kilómetros para llegar al mercado. Esto si ven entre venta directa en plaza o venta directa en finca, tenemos más del 70% de la producción. Entonces, digamos que allí también el aporte que hace la agricultura familiar frente a la reducción en temas de cambio climático, de emisiones, porque hacen recorridos muchos más cortos en la producción, en la comercialización. Y esto es bien importante, esto frente al impacto que hay cuando un producto recorre muchos kilómetros, se aumentan los desperdicios de ese alimento, ¿sí? Entonces, digamos que cuando la agricultura familiar, digamos, tiene un poco más el manejo en esta comercialización local de alimentos, pues digamos que también está teniendo allí un gran impacto en cambio climático, emisiones de fósiles. Entonces, digamos que el impacto que tienen ellos frente a esta comercialización. El 48% de los productores considera que su principal dificultad para la distribución es el transporte, y esto teniendo en cuenta la realidad de nuestras vías secundarias, terciarias en las veredas, donde aún todavía hay un sinnúmero de dificultades en estas vías, y es también en las vías y en el transporte, en cómo saco el producto de mi finca y lo hago llegar hasta en lo local o más aún allá. Digamos que también allí se ve referenciado en, bueno, ¿por qué solo el 19% llega a ventas a mayoristas? El transporte es digamos, un gran cuello de botella para los agricultores familiares. El 26% de los productores considera que su principal dificultad en la venta es el reconocimiento y visibilización de sus productos. Aquí muy importante decir que gracias a la Red de Agricultura Familiar y Comunitaria, la RENAF, bajo una campaña que se llama Llevo el campo colombiano, y es donde cada vez hay una mayor propaganda de dónde viene tu alimento. Cuando vamos a cuando vamos a un mercado campesino, cuando vamos a una feria local, el tener el contacto directo con el o la agricultora familiar, digamos, eso hace que haya una mayor visibilización de su producción. Y esto es muy importante dentro de los sistemas de abastecimiento de alimentos. Entonces, es dónde vamos a ir a comprar, a quién le estamos comprando, y cada vez las y los colombianos, pues digamos que nos estamos preguntando mucho más ese alimento que compro, a quién estoy favoreciendo. Y recuerden que todo lo que nosotros hagamos
lo que nosotros hagamos cualquier decisión que nosotros tomemos de compra de un alimento o de lo que llevo a mi plato de comida es también una decisión política de a quién estoy apoyando con mi compra, a quién estoy apoyando, quién hay detrás de ese alimento. Y bajo esta campaña de Llevo el campo colombiano, pues digamos que la RENAP ha querido visibilizar más el rol de las y los agricultores familiares. El 35% de los agricultores familiares enfrentan dificultades para el uso del espacio público y es allí, digamos, miren, el 53% dijimos que van a plazas de mercado, pero no todos nuestros agricultores familiares tienen acceso a un puesto en una plaza de mercado. Entonces, varios de ellos que quisieran sacar su producción y llevarla a un punto, pues encuentran este tipo de dificultades de poder sacar un local, un espacio para poder vender su producción. Entonces allí, ¿dónde está la responsabilidad de quienes toman decisiones en las alcaldías, en las humatas? Y es poder cada vez darle mejores condiciones a las y los agricultores familiares en una feria, en el municipio, en la vereda, que tengan acceso a un puesto donde puedan ellos estar allí y comercializar sus alimentos. El 28% de sus dificultades está asociado a registros sanitarios. Digamos que allí hay un cuello de botella frente a las y los agricultores familiares y es que digamos, la producción como no es en masa, no, digamos que es una agricultura, una producción muy familiar, muy local. Entonces, la mayoría de, digamos así, programas digamos, como de certificaciones y demás, es de difícil acceso para ellos. Sin embargo, aquí es muy importante indicar que la agricultura campesina familiar, étnica y comunitaria tiene las organizaciones de agricultores familiares se han organizado para tener sistemas participativos de garantías, que son los SPG, y se los dejo por allí como tarea para que lo averigüen. Pero ¿qué son los SPGs? Son sistemas autogestionados por las organizaciones de agricultores familiares en donde ellos mismos se organizan y aseguran una calidad de sus productos, una calidad tienen listas de chequeo entre ellos mismos, son sistemas que no se tienen que pagar una certificación, pero que ellos mismos aseguran la calidad y la inocuidad de los productos. Esto es algo maravilloso. Necesitaría otro webinar para hablar sobre los sistemas participativos de garantías, pero es uno de los mecanismos como las y los agricultores familiares tratan aún más de mostrarle a nosotros los colombianos, demostrarle al mundo que su producción tiene calidad, tiene inocuidad y que la podemos certificar. Y la podemos certificar a través de una lista de chequeo, a través de unos pasos en donde te puedo mostrar y asegurar que el producto que yo estoy sacando al mercado es de calidad. Esto es algo bien importante y que hay que seguir, digamos, como consumidoras y consumidores, seguir fortaleciendo en estos agricultores familiares. Por último, digamos, para hablar de esta diapositiva de la economía de nuestros agricultores familiares, está las brechas que tienen nuestros agricultores frente al acceso a financiación. Solamente el 17% de nuestros agricultores familiares tienen una financiación por una por una entidad financiera. Y quiero resaltar que el 53% de ellos tienen fondos solidarios autogestionados. Esto es algo bien bonito porque es una forma en la que las y los agricultores familiares en sus territorios idearon una forma para tener acceso a recursos financieros autogestionados. Entonces, estos son los fondos solidarios. Yo las y los invito a que ustedes en sus familias, en sus veredas, puedan leer aún más de esto y puedan implementar esto, dado que no todos tenemos acceso o no todos tienen acceso a ir a una entidad financiera que pide varios documentos, que pide pues una historial bancario. Entonces, los agricultores familiares al ver, digamos que
tenían poco acceso a recursos financieros para poder financiar sus emprendimientos, para poder financiar sus producción, pues hacen un tema de fondos solidarios autogestionados y hacen que entre ellos mismos se prestan dinero y tienen recursos para salir a sus producciones. Y aquí está evidenciado. Los fondos solidarios son un gran mecanismo que tienen las y los agricultores familiares para poder autogestionar recursos financieros. Y el ahorro familiar, la alcancía, ocupan un 20%. Entonces también podemos ver que dentro de la economía de las y los agricultores familiares hay un importante conciencia, digámoslo así, del ahorro familiar, y ese ahorro familiar hace parte de ese recurso que tienen para poder seguir invirtiendo en sus producciones. Entonces, digamos que esto es bien importante resaltarlo, porque si bien hay unas brechas importantes que como gobierno se les debería, exactamente, aquí nos dicen que la Federación Nacional de Cafeteros hablaban de fondos rotatorios. Estos fondos solidarios también son fondos rotatorios, llámese en las veredas también como natilleras, que digamos todos estos fondos autogestionados nacieron desde cuando digamos, se les decía en un tiempo natilleras, pero son formas autogestionadas de cómo acceder a recursos para poder financiar a ellos mismos, poder financiar su producción. Entonces, si vemos, si bien hay una brecha allí de cómo deberían, como todas colombianas y colombianos deberíamos tener un mayor acceso a que entidades financieras pues pudieran em, financiar la producción, pues ellos mismos han generado sus mecanismos para poder autogestionar su financiación, y esto es algo muy importante porque también dentro de los sistemas agroalimentarios hacen que sean más sostenibles en el tiempo, más sostenibles para todas y todos. El 40% de nuestros agricultores familiares tienen un único ingreso, y es que es la producción agropecuaria. Entonces, miren el impacto que tiene que nosotros consumamos sus productos, porque para el 40% de ellos es el único ingreso que tienen. Y el 84% de nuestros agricultores familiares utiliza fuentes de financiación propia, lo que les decía ahorita. Entonces, allí vemos una brecha importante, pero también una resiliencia que tienen nuestros agricultores familiares en nuestros territorios. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí es, por último, conozcamos, si bien vimos de la economía de la agricultura familiar, cómo está la unidad productiva de la agricultura familiar aquí, conozcamos a nuestras agricultoras y agricultores familiares, conozcamos su hogar. Hay más hombres, hay más mujeres, qué brechas hay al acceso que tienen de sus recursos. Si bien hoy en día, en pleno siglo XXI, uno diría, todos tenemos acceso a lo mínimo, que es agua, luz, y no todos, y pues sobre todo porque nuestras agricultores y agricultores familiares están en veredas donde no llegan la mayoría de servicios públicos o de acceso, y es también nuestra responsabilidad conocer esa realidad, y que cuando vamos a un mercado campesino, vamos a una feria y sabemos las condiciones de sus agricultores familiares, pues entendemos cuál es, cómo es de valioso ese producto que ellos llevan hasta esa feria para vendérnoslo a nosotros, porque es un producto de calidad, es un producto inocuo, es un producto que ha guardado la preservación, ha guardado la biodiversidad preservando semillas nativas, es un producto que lleva consigo toda una producción de una familia, de sueños de las hijas, los hijos de su familia. Entonces, digamos que cuando tenemos en nuestras manos un producto de la agricultura familiar, detrás hay todo esto que les estoy contando, toda una realidad de el acceso que tienen a la educación las mujeres y hombres de la familia, y aquí lo podemos ver. Solo un 10% de las mujeres que hacen parte de la agricultura familiar tienen acceso a una educación superior, y el 2% de los hombres. Esto, digamos que son brechas muy importantes
que estamos todas y todos llamados a cómo reducir esas brechas de nuestros agricultores familiares en el acceso a la educación, porque todas y todos los colombianos deberíamos tener igual acceso a la educación. En la educación primaria, solamente el 24% de nuestros agricultores familiares tienen una adecuación primaria e incompleta. Aquí, digamos, es importante ver dentro de, bueno, el recuadrito que vemos en el centro de mujeres y hombres, nuestros agricultores familiares están más o menos, digamos, en promedio en edades entre los 31 años, entre los 31 años y los 60 años. Digamos que allí también importante decir, como lo que sé que en varias charlas que usted han estado y algo que vemos pues en el campo y es como cada vez, pues nuestro campo se está envejeciendo y cada vez está quedando menos gente que produzca alimentos allí. Y es una responsabilidad de todas y todos poder reconocer ese trabajo que ellos están haciendo allí, porque no olvidemos esa cifra que les dije al principio, que nuestros agricultores familiares aportan el 70 y el 80% de los alimentos que consumimos a diario, las y los colombianos. Ahora, en cuanto al acceso que tienen a los recursos para poder preparar sus alimentos, entonces el 59% de ellos utilizan leña para cocinar. Y esto puede ser también por cultura, por tradición, pero también porque no tienen acceso a otro recurso para poder cocinar sus alimentos. Pero es muy importante decir aquí, el 9% utilizan gas de biodigestores para cocinar sus alimentos. Y esto no es más que otras de las prácticas que nos muestran nuestros agricultores familiares de cómo en una unidad productiva utilizan todo. Entonces, hacen muy sostenible la producción. Entonces, lo que son los residuos del estiércol de sus animales, pues los llevan a un biodigestor que en últimas ese biodigestor aporta gas para poder cocinar. Entonces, las y los agricultores familiares también nos muestran esa resiliencia en sus sistemas, en los sistemas de producción y cómo cada vez cierran más el ciclo. Aquí de 324 familias encuestadas, solamente el 40% de ellas tienen internet. Y aquí vemos una brecha muy importante frente al acceso a la información, ¿no? Hoy en día en un mundo globalizado, pues cada vez que en la medida en que tengamos un mayor acceso a la información, pues también por ahí hay un dicho que dice, si tienes la información, tienes el poder. Y nuestros agricultores familiares pues tienen una gran brecha frente al acceso a Internet. Solamente de estos encuestados, el 40% tienen Internet, el 73% pues cuentan con telefonía, el 75% emplea fuentes naturales y el 10% no tienen unidades sanitarias. Allí otra brecha que tienen nuestras y nuestros agricultores familiares. Los nacimientos, los aljibes y quebradas son vitales para el uso doméstico cotidiano. Ellas y ellos en sus formas de producción también están cuidando nuestras fuentes de agua y también lo hacen porque es una principal recurso que utilizan para su producción. Siguiente. Entonces, bueno, después de todas estas como de datos que les he dicho de nuestros agricultores familiares, de conocerlos aún mejor, quiero resaltar sin duda tienen muchísimos más aportes que hace la agricultura familiar a los sistemas de abastecimiento, pero quiero resaltar estos cinco factores o estos cinco aportes que hace la agricultura familiar a nuestros sistemas agroalimentarios y es: preserva la diversidad cultural y biológica de nuestro territorio, esto hace que la producción y nuestros territorios sean más sostenibles. Promueve prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente,
contribuyendo a la mitigación del cambio climático y a la conservación de nuestros recursos naturales. Cada vez nosotros estamos viendo un mundo, un país en el que hay cada vez el cambio climático está siendo más evidente, en donde hay inundaciones en un lado, en donde hay calores extremos por el otro, y bueno, ¿cómo aporta nuestra agricultura familiar? Haciendo, haciendo que con sus prácticas respetuosas con el medio ambiente, con sus prácticas de producción respetuosas, mitigan ese cambio climático y conservan nuestros recursos naturales. La agricultura familiar no solamente nos alimenta a las y los colombianos, también generan empleo, al menos generan un empleo externo aparte del de su familia. Y a su familia, a toda su familia les da, digamos, tienen una actividad importante, tienen un rol importante en la producción al interior de su familia. Generan empleo e impulsan la economía local y promueven la equidad de género en el campo. Esto es algo bien importante porque es esa gobernanza que también las y los agricultores familiares cada día se pelean más en sus territorios. Fortalecen lazos comunitarios y fomentan cohesión social. Cuando ahí es donde yo les decía, no es lo mismo ir, digamos, a una grande superficie, a un Éxito, a un Carulla, a un Surtimax, voy, compro un tomate, pero ¿quién hay detrás de ese tomate? No lo conozco. Cuando vamos a un mercado campesino, cuando vamos a un mercado agroecológico, a una feria agroecológica, estoy conociendo quién hay detrás de él. Y eso fortalece lazos de comunidad, fortalece cohesión social en nuestras zonas rurales. La agricultura familiar, étnica y comunitaria es la base de nuestra soberanía alimentaria y el motor del desarrollo rural sostenible en las regiones. Sin duda, por eso les digo, por eso iniciamos esta serie de webinars hablando de la agricultura familiar, porque es el rol tan importante que tiene dentro de nuestros sistemas agroalimentarios. Entonces, quiero dejar por allí, ahí hay una última diapositiva como un siguiente, y es cómo podemos aportar en su fortalecimiento. Entonces, creo que a lo largo de las charlas les he dicho, y aquí quiero resaltar esta campaña que tiene la RENAF sobre Llevo el campo colombiano con la agricultura familiar y sus mercados, y es cada uno de nosotros como cada vez podemos acceder más a los alimentos que nos dan nuestros agricultores familiares. Entonces es participando en mercados agroecológicos, en el mercado campesino, en los mercados indígenas, en las ferias, en la plaza de mercado, en ir a acercarnos a esas plazas de mercado donde están ellas y ellos. Y no sin antes también decir que estamos en el marco de un decenio de la agricultura familiar, teniendo en cuenta el rol que juegan nuestros agricultores familiares en los sistemas de abastecimiento del mundo. Hay implementado un decenio de la agricultura familiar que es desde el 2019 y va hasta el 2028. Es allí como las entidades y equipos técnicos podemos estar allí incluidos en este decenio, y es estar pendientes de los programas, planes, proyectos que a partir de este decenio se hacen cada vez, digamos, se generan o se formulan planes, programas y proyectos para que las y los agricultores familiares, pues digamos que cada vez se visibilice más su rol y tengan y se fortalezca más su producción. Entonces, no olvidar que estamos en el marco en el marco mundial de un decenio de la agricultura familiar. Yo dejaría por allí, no sin antes darle la introducción a mi compañera Eliana sobre asociatividad, que si bien, como vimos, digamos que toda la agricultura familiar también se mueve en un marco de economía solidaria, y la economía solidaria no es más de cómo ellos mismos se organizan para poder acceder mejor a recursos o a mercado, y también se organizan como asociaciones o como organizaciones, llámese cooperativas, fundaciones, para poder mejorar y fortalecerse. Entonces, bueno, gracias, y le doy la palabra a mi compañera Eliana. Gracias, Daisy. Aquí, Buenos días bueno, para todos y todas. Señora, dale. dos avisos importantes que quería dejar, y es apoyar a la agricultura familiar, es invertir en el futuro de Colombia, es hora de reconocer su importancia y garantizar su desarrollo sostenible.
Y desde nuestras mesas hasta nuestros campos, la agricultura familiar nos conecta con la tierra y nos enseña el valor de la producción local y los alimentos frescos y nutritivos. Eso como final para dejarnos allí con ese corazoncito sensibilizado frente al rol tan importante que tiene nuestra agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria. Listo, Eli. Gracias, Dey, por darnos una abrebocada a todos sobre lo que es la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria en nuestro país. Y como tú bien dices, la importancia que tiene dentro de todo el desarrollo de la vida de nosotros, las personas que conformamos este país. Y una de las acciones que va muy ligada hacia lo que es la agricultura campesina, familiar, comunitaria, es la asociatividad. Si quieres, Anita, le da siguiente. Cuando hablamos de asociatividad, generalmente pensamos en asociaciones, cooperativas, fundaciones o entidades, pero en realidad esas son unas formas de asociatividad, pero no es asociatividad. Cuando hablamos de asociatividad, hablamos cuando un grupo de personas se juntan porque tienen un fin en común, para trabajar en equipo, para colaborarse, para desarrollar acciones y que puedan alcanzar objetivos en común. Eso es lo que es asociatividad y lo que en realidad debería ser el principio de todos los que podemos desarrollar acciones cotidianas. Y en nuestra vida cotidiana lo desarrollamos. Nuestra familia trabaja en asociatividad. Somos un grupo de personas, como lo decía ahorita Daisy, en la agricultura campesina, familiar y comunitaria. La primera pieza fundamental para que se pueda desarrollar es la familia que compone esa unidad productiva. Y esa familia tiene varios integrantes en donde todos tienen objetivos comunes, en donde todos trabajan para cumplir esos objetivos y llegar hasta él. Siguiente, Anita, por favor. Entonces, cuando hablamos de asociatividad, hablamos de esa característica que surge de un acuerdo común, de un objetivo, en donde un grupo de personas, sin importar la cantidad, tienen voluntades para permitir poder vincularse, juntarse, unir esfuerzos, unir conocimientos, unir formas de pensar, así sean diferentes, que muchas veces decimos que es lo difícil, pero en realidad no, es simplemente reconocer esos conocimientos que tienen las otras personas y cómo podemos juntarnos para sumar en cuanto al cumplimiento de nuestros objetivos comunes. Si los llevamos hasta allá, podemos hablar de que tenemos esos intereses similares y que podemos estar direccionados hasta alcanzar esos objetivos finales y que podamos así llevarnos a hacer una organización, a organizarnos de manera para que podamos cumplir nuestros objetivos, nuestras metas y poder llevar hacia el cumplimiento de ello y salir adelante, que es lo que en realidad buscamos en los territorios. Siguiente, Anita. De acuerdo a esto, hablamos de que existen unas características importantes de la asociatividad y en donde la principal es que la prioridad en la asociatividad es la persona, el ser humano, no es la estructura, que es lo que siempre pensamos, si es una asociación y demás, no, son las personas que conforman esa asociatividad. ¿Por qué? Porque ya lo hablábamos ahorita. Cada uno aporta sus conocimientos, sus destrezas, sus habilidades para poder cumplir un objetivo común que tienen las personas que decidieron juntarse. Por eso es lo más importante y es la prioridad. Otra de las indicaciones, otra de las características que tiene la asociatividad es que es voluntaria y abierta. En la asociatividad nadie debería estar obligado a querer hacer parte de un equipo o de una actividad. Yo lo hago porque nace dentro de mí, nadie me obliga a hacerlo y yo pueda participar de manera espontánea para poder aportar mis conocimientos y mis destrezas para cumplir esos objetivos comunes. Por eso hablamos de que los socios o las personas que conforman un grupo de trabajo tienen que tener intereses comunes. Eso es súper importante. Todos tenemos que ir para el mismo o pensar y tener un objetivo en común. Porque si no es así, nos vamos a empezar a dividir, que es lo que generalmente nos pasa a nosotros cuando hacemos ejercicios de trabajo comunitario, de trabajo colaborativo. Porque lo que viene después de tener esos intereses es que tenemos que comenzar a identificar esas ayudas mutuas o de cooperación que se tienen que ir dando. Entonces, es dividir tareas. Para poder sembrar 20 árboles necesito
aullar, necesito la materia prima, necesito fertilizar, necesito traer agua, entonces todo eso tengo que dividirlo por poner un ejemplo. Aquí también es importante que cada una de las personas que hacen parte de un equipo, ya sea formal o informal, como el hogar, que se llama hogar y lo podríamos llamar como un equipo informal, pero en realidad es la base de todo, son los dueños del negocio. Todos los que participan son los dueños. No hay ni uno ni dos, son todos los que participan en el ejercicio porque todos ponen tiempo, ponen conocimientos y ponen su dedicación y su trabajo. Y por ende, la característica debe ser que entre todas las personas que participan en un equipo de trabajo y demás, deben de existir la solidaridad y la participación. Todos tenemos que ser solidarios en cuanto a las actividades que nos planteamos y proponemos. No verlo como yo dejo que lo haga Eliana que está allá y yo la espero porque yo me canso más rápido. No, si yo le ayudo a Eliana y lo hacemos entre los dos, lo podemos terminar más rápido, que todos estamos buscando el mismo objetivo al trabajar en equipo. Aquí prevalece esa participación, esa autonomía y la autodeterminación, tanto de los individuos como del grupo que hacen parte de ese equipo de trabajo que se está conformando y permite la integración de diferentes entidades del mismo sector que puedan apoyar y brindar ejercicios hacia el crecimiento de lo que estamos hablando de nuestra actividad productiva o de nuestro objetivo común. Nos permite traer más personas, entidades del territorio para que así ellos puedan también aportar a nuestra actividad y poder salir. Esas son las características principales de lo que es asociatividad y por lo cual todos deberíamos tener claros al momento de poder elaborar cualquier tipo de actividades en que lo veamos desde un todo y en donde todos participamos. Siguiente, por favor. Por ende, debe primar unos valores y el más importante que debe de estar o que lidera todo este ejercicio se llama respeto. El respeto por la opinión, la participación, el conocimiento, la posición de los otros, el poder escucharnos y a partir de ese poder construir. Y en donde debe de ser muy importante esa participación de cada una de las personas que hacen parte del equipo, de la organización, si ya la tienen conformada en los territorios, que sabemos que sí existen, pero que es súper importante que todos se escuchen y respeten esa participación y esa opinión de los demás. Debe existir un compromiso de todos, no de uno solo, sino de todos. Compromiso por el cumplimiento de las actividades, por las reglas que se establezcan desde un inicio, los acuerdos y las metas que se propongan desde que empezamos o se empieza a hacer todas las actividades que se propongan. La lealtad, por ello mismo, por lo que se plantea, porque se plantean objetivos similares desde el territorio, basados en las necesidades, basados en ese crecimiento que pretenden desarrollar desde las unidades productivas y cómo desde allí podemos impulsar acciones y cómo yo le soy leal a lo que yo quiero, pero también a lo que represento mi equipo de trabajo y cómo lo muevo hacia allá. Al ser honesto con mis compañeros de lo que yo soy, de lo que puedo dar, de lo que yo digo y cómo poderlo hacer de manera equitativa, que es lo que tengo aquí. También es de poder decir, ah, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, de acuerdo a esas capacidades, a esas habilidades que podemos tener, pero hacerlo equitativo en cuanto al trabajo y en cuanto a los beneficios que se puedan obtener de ese trabajo que estamos haciendo de manera colaborativa. Debe existir esa confianza entre mi equipo de trabajo, porque si no existe confianza, pues imagínense en lo que comienza para pasar en territorio, que muchas veces ya lo vemos y es que comenzamos a decir, ahí es que Daisy me miró mal y Daisy hizo tal cosa, pero yo no estoy segura si lo que pasó es cierto y voy a generar esa desconfianza al interior y esa ruptura y es lo que no se pretende, porque aquí lo que queremos es que, por el contrario, estemos juntos como equipo, caminando y jaleonando todos hacia el mismo rumbo para poder avanzar. Como somos diferentes, que era lo que decíamos ahorita, debe primar algo que se llama democracia. No siempre vamos a estar todos de acuerdo si nos vamos a poner de azul o de morado. Entonces debe tener uno de los principios y valores de la asociatividad es la democracia y todos tenemos que estar y tener claro que para poder estar en un equipo en donde tenemos que ponernos de acuerdo para muchas cosas, debo de tener en cuenta que todo se va a tener que someter a votación y que si la mayoría decide que es morado y no verde, pues yo tengo que aceptarlo y no tengo que, por el contrario, disgustarme o jalarme, sino si dice, ok, está bien, ellos están de acuerdo, voy a trabajar por el lado que yo no estaba en su momento tan de acuerdo, pero todos estuvieron
tuvieron la mayor votación, yo voy a aportar hacia ese ejercicio. Y la solidaridad, que es esa participación que se tiene que tener entre todas las personas que hacen parte de los equipos de trabajo, sean formales o informales, como lo veníamos diciendo ahorita, pero es súper importante que tengan en cuenta estos valores, las características y sobre todo el principio de la asociatividad, no viéndolo como una estructura organizativa, sino viéndolo como lo que en realidad corresponde a asociatividad desde el hogar hacia lo macro. Como lo vieron ahorita con Daisy, cuando hablábamos de agricultura campesina, familiar y comunitaria, ella empezó hablándonos un poquito de lo grande y se centró luego en el chico que era el hogar que conformaba esa unidad productiva. Desde ahí, ese es el centro, el foco de todo para que desde allí comencemos a formar en asociatividad hacia el exterior. Siguiente. Aquí vemos un poquito de esos requisitos de la asociatividad que va muy de la mano de las características que estábamos viendo ahorita y de lo que es el principio de la asociatividad. Los objetivos comunes es súper importante que existan, que si no existen unos objetivos comunes entre un grupo de trabajo, va a ser muy difícil que todos podamos llegar a cumplir esas acciones que nos proponemos, porque si uno va para un lado y el otro va para el otro, nunca van a llegar a un punto medio. Entonces tiene que existir esos objetivos comunes y por ende deben dialogar, deben hablarlo para que así lo puedan llegar a identificar esos objetivos y que todos vayan direccionados a poder establecer un proyecto común que los permita llegar a cumplir metas y objetivos, que es lo que todos proponen, a que todos pongan ese compromiso mutuo para poder participar de ese proyecto común, de esos objetivos comunes que se tengan y siempre, siempre tengan en cuenta que si no sale bien, como algunas veces puede pasar, en la vida nos pueden salir unas cosas bien y otras no tan bien, los riesgos también son compartidos. Si todos vamos a ponernos de acuerdo de cuáles son la actividad X que vamos a hacer dentro de mi casa. Por ejemplo, vamos a pintar la casa y lo vamos a hacer entre los 4 miembros de mi hogar. Entonces, todos sabemos que si se chorreó, quedó mal pintado, son riesgos que todos tenemos que asumir, por poner un ejemplo. Pero pues a mayor tarea o mayor objetivo, pues más grande van a ser los riesgos. Pero aquí es súper importante que todos tengan en cuenta que para poder hablar de asociatividad tiene que haber objetivos comunes, poder identificar y establecer proyectos comunes. Deben existir unos compromisos mutuos en donde todos participan y deben de tenerse en riesgos compartidos, porque al final no van a ser la culpa de uno, de dos ni de tres, sino de todas las personas involucradas si el proyecto y los objetivos que nos propusimos en inicio no dieron los resultados que nos proponíamos, que eso es algo súper importante. Y ya para terminar y hablar un poquito, cerrar esta parte de lo que es agricultura campesina, familiar, comunitaria y la asociatividad, hablamos de esos beneficios de la asociatividad. Anita, siguiente, por favor. Que van muy de la mano de lo que hablábamos hace un rato o nos mencionaba hace un rato Daisy, y es que si nosotros queremos trabajar en equipo, queremos trabajar enmarcados hacia la asociatividad, con unos objetivos comunes, unas acciones, unos proyectos comunes en donde todos aportamos nuestros conocimientos, nuestras habilidades y vinculamos a diferentes entidades que pueden estar en territorio, podemos lograr reducir costos de nuestras actividades productivas que podemos decir, yo que sé, voy a poner un ejemplo. Somos 10 personas que conforman la vereda y en esa vereda Y se cultiva papa. Entonces, a todos nos necesitamos fertilizantes, necesitamos machetes y necesitamos asadones. Es más fácil si sacamos la lista del fertilizante, los machetes y los asadones que necesitamos las 10 familias. Una persona o dos personas se encargan de ir a cotizar en el mercado y a hacer la compra de los 10. Eso ayudaría a reducir los costos, no solo de los productos, sino también podrían ser los costos de producción. Podríamos ayudarnos a ir a cosechar escalonadamente en cada una de las 10 unidades productivas y eso ayudaría a reducir costos. Nos permite incorporar tecnología, no solamente hablando de tecnología del equipo, de un tractor o una bomba estacionaria o un motocultor. La tecnología la puedo conocer o la conoce cada uno de nosotros y se ve reflejada en técnicas.
que si yo recolecto la papa de esta manera, lo hago más rápido que como lo estaba haciendo Eliana. Pero si yo me converso entre Eliana y Daisy, nos contamos cuál es esa técnica, yo digo, ay, sí, tienes razón, lo voy a intentar. Y eso puede incorporar nueva tecnología a mi actividad productiva y así puedo reducir y mejorar los costos. Además, puedo hablar de mejorar ese posicionamiento en los mercados. ¿Por qué? Porque voy a hablar de productos que puedo acopiar un volumen de producción entre las 10 personas que conformamos la vereda, por seguir con el ejemplo que les ponía hace un rato, del producto que yo tengo para poder ir a vender a los diferentes clientes que puedo ir identificando en territorio. Y así en el ejercicio hay algunas personas que son buenas para poder hablar y negociar. Hay otras que no tenemos esas habilidades. Entonces yo puedo decirle a las 10 personas, ah, mira, tú eres bueno para eso. Entonces tú puedes ir y preguntar a los clientes quién está comprando, de qué calidades, en qué tiempos y así saber qué negociar. Pero yo tengo que saber de mi producto en qué calidad está, en qué condiciones está, en qué tiempos lo voy a tener para poder acceder a esos mercados que se va a ir muy encaminado hacia lo que vamos a ver en el próximo webinar de lo que son los circuitos cortos de comercialización. Y podemos hablar de el acceso a esos mercados de gran escala que les mencionaba ahorita, no solo para el acceso a los mercados, a la producción, a la compra de insumos, sino también a esos mercados especializados. Es más fácil si tengo volumen y calidad de mi producto poder acceder a un, yo que sé, a un supermercado más grande y poder llegar hasta a ese canal de comercialización que yo pretendo, en donde puedo tener un poco más de beneficios en en mis ingresos que si yo lo hago solito, si nos unimos todos. Otro de los beneficios que tiene la asociatividad es poder hablar de capacitación en los recursos humanos, de recursos humanos. Y es eso que les mencionaba ahorita, esa incorporación de tecnología o esos conocimientos que cada uno de nosotros tiene, lo podemos comenzar a compartir, a hablar y entre todos poder sumar a saber cómo se hacen mejor las cosas, cómo poder cambiar diferentes acciones y en territorio poder sumar, y no solamente entre ustedes, sino cómo poder gestionar ese acompañamiento de las diferentes entidades que existen en territorio para que fortalezcan esas habilidades y sus conocimientos que ya se tienen para potenciar las actividades y potenciar las unidades productivas que se tienen en cuanto a producción, en calidades de los productos y, por qué no mencionarlo, en los canales de comercialización que se tienen. Ahí hablamos de incremento de productividad, acceso de materiales, a recursos materiales y humanos especializados y a disponibilidad de la información. Y es porque no, es algo que podemos hacer dentro de nuestro territorio y es como comenzar a poder compartir la información que tenemos y eso poder mejorar las acciones que desarrollamos tanto en las unidades productivas, en nuestras veredas, en nuestro municipio y por qué no hablarlo a nivel departamental, porque todo empieza desde el pequeñito y se va ampliando hacia el exterior, pero va teniendo mella si desde que empieza en el núcleo principal las cosas se van haciendo mejor. Entonces, muy posible los resultados hacia el final, cuando se vaya viendo en escala, van a tener muy buenos resultados. Ahí se puede hablar de capacitación de recursos financieros, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita. Si somos un grupo de 10 personas, podemos hacer un fondo solidario, un fondo de ahorro que nos permita poder tener recursos para comprar los insumos que necesitamos o poder pagar la mano de obra si necesito tenerlo de aquí, o cómo poder poner a mover ese recurso que necesito de acuerdo a las condiciones, la compra de un insumo, una maquinaria que necesite y de acuerdo a eso poder hacer acciones que me permitan mejorar mi actividad productiva y mi grupo de trabajo con el que estoy desarrollando actividades. Y por ende, pues voy a optimizar esos estándares de calidad y voy a poder llegar a un producto que tenga unas características más favorables en cuanto a calidad y poder buscar esos canales de comercialización que requiero o que requiere ese tipo de producto y yo cómo poder acceder y llegar hasta ese canal de comercialización con mi producto. Puedo desarrollar nuevos proyectos productivos, puedo tener ventajas competitivas con la relación que estoy teniendo dentro de mi territorio y mi relacionamiento comercial dentro de mi municipio o mi departamento si así lo necesitara, y eso me va a dar mejores condiciones de negociación con los clientes y los proveedores y obviamente eso va a haber reflejado
en mi equipo de trabajo y en mi unidad productiva, en mi familia, si lo vemos desde este enfoque. Entonces, como resumen de este ejercicio, lo que queremos mostrarle es que todo es una cadena que va desarrollándose desde lo productivo en cuanto al hogar. Lo puedo hablar desde lo macro hacia mi vereda, mi municipio, mi departamento y cómo influyen los conocimientos, las acciones y el relacionamiento que puedo tener dentro de mi territorio, dentro de mi unidad productiva y cómo podemos vincular ese conocimiento, esas habilidades, esas destrezas para poder cumplir esos objetivos comunes que podemos tener en territorio y crecer en el marco de el cumplimiento de metas y demás, pero sobre todo basándonos en que la agricultura campesina, familiar, comunitaria y étnica es súper importante para la subsistencia de los territorios, como lo mencionaba hace un rato Daisy. Desde ahí proviene el alimento que se consume en todo el territorio nacional. Y si hacemos las cosas de manera organizada, planeada, de manera constructiva y de manera solidaria entre todos nosotros, podemos mejorar las condiciones que tenemos en territorio. Solo necesitamos tener esa disposición, conocerlo, acceder a información y comenzar a trabajar como ustedes ya lo hacen. Muchísimas gracias por el espacio y los dejamos con unas intervenciones que tiene Anita. Ustedes, Daisy y Eliana, muchísimas gracias. La intervención de ustedes ha sido bastante ilustrativa, muy amplia y muchísimas gracias de verdad por abrirnos este panorama. Desconocíamos seguramente varios de los aspectos que nos han mencionado. Recordarles que les vamos a compartir también las memorias de este primer webinar junto con la grabación. Tenemos aquí en el chat un par de preguntas que ya ha venido resolviendo Daisy. No estoy segura si resolviste una que tenía Edison sobre los fondos solidarios. Ay, yo aquí con ya prendí el micrófono. Sí, Acá sobre los dice, fondos solidarios, bueno, yo les compartí aquí por el link, por el chat, perdón, un link donde ustedes pueden ver, este es una publicación de Revista Semillas. Revista Semillas hace parte también de un colectivo de agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, en donde nos cuentan la experiencia de fondos autogestionados en el Nariño. Pero también allí, si ustedes se meten a esa página de Revista Semillas, también allí van a poder buscar otras experiencias en el Tolima. Sobre todo estos fondos de ahorro y créditos solidarios nacieron en el Tolima. Entonces, pues por allí pueden ir, vuelvo y digo, como son autogestionados, cada grupo pone sus reglas. Yo, digamos, tengo uno en la familia. Entonces, digamos que uno mismo al ver diferentes experiencias, coge lo que mejor le sirva y pues cada uno en sus veredas o en sus familias pueden empezar a hacer su fondo de ahorro y crédito autogestionado. Y también les compartí el PDF de la ley 2046 del 2020, que es el que establece la inclusión pues, de la agricultura familiar en las compras públicas de alimentos. Que si bien ahí me hacían una pregunta de, bueno, ¿y cómo sabemos si están teniendo? Yo conozco hoy en día organizaciones de agricultura familiar que ya están vendiendo, digamos, al ICBF o a las cárceles. Esto es un proceso, como ley, pues digamos que sigue vigente y es un proceso en el cual es importante que ustedes sepan que a nivel departamental hay mesas, igual esta ley lo establece, deben haber mesas de interinstitucionales, con la academia, con la sociedad civil, para hacer mesas de trabajo para hablar sobre esta ley y de cómo cada vez mejoran los mecanismos para que la agricultura familiar pues pueda participar. Eso por allí. Yo creo que el conocerlo, o sea, saber que por lo menos existe, ya uno empieza a escudriñar más información. Eso creo que eran las dos preguntas que habían hecho por acá.
Perfecto, igual vamos a hacer, gracias, Day. Vamos a hacer un repaso de las preguntas que puedan haberse nos quedado en el tintero y en el chat. Y pues a vuelta de correo les respondemos. Henry Ibarra, a cada uno de los que nos han compartido información sobre sus experiencias también a nivel de territorio, muy valioso poder conocerlas. Muchas gracias. Vamos entonces ahora a hacer como una a manera de cierre, ver cómo vinculamos estos temas tan importantes de asociatividad. Recuerden, ya les estábamos haciendo el anuncio, ¿no? Este jueves 23 de julio vamos a tener como la continuidad de este hilo de conversación, pasando de la asociatividad a todo lo que implica la organización de la agricultura familiar, para entender cómo podemos ir entre todas y todos generando mayores oportunidades para que agricultores productores de la agricultura familiar puedan participar en diferentes canales de mercados. Carlos Martínez, te voy a compartir aquí pantalla para hacer esta alineación entonces con lo que ocurre en el sistema, en un sistema de abastecimiento agroalimentario aplicado Bogotá, Cundinamarca, región metropolitana o a nivel nacional en cada una de las escalas territoriales que existen. Gracias, Anita. Y gracias a las colegas, a Eliana y a Daisy, que estuvieron explicando claramente esas bondades de la asociatividad para cualquier tipo de ejercicios como es este, el del abastecimiento. Un ejercicio que se hace con el apoyo de la ACFC y de la agricultura familiar, porque sin ellos no podría ser, digamos, posible que estas dinámicas se llevaran a cabo. Para fortalecer la agricultura familiar, la asociatividad es clave en un abastecimiento regional más sostenible, inclusivo y estable. Y por eso en el primer punto, producir, destacamos ese 70-80% que Daisy nos mencionaba, en el que participa la agricultura familiar. O sea, es un porcentaje bastante importante. Y en la zona central, más de 2 millones de toneladas de alimentos se producen por la agricultura familiar y son trasladados desde la zona central hasta Bogotá. O sea, gran parte de los productos que al final estamos consumiendo son producidos desde la zona central del país. Y por ende, digamos, una de esas bondades de la asociatividad y que relacionaba también Eliana en su intervención, es mejorar la producción y la planificación. Y es que cuando podemos planificar, podemos hacer unos ejercicios que nos garantizan un mejor mercado, ¿no? Toda esta producción desde la planeación del mercado, ¿no? Siempre viéndola desde este punto de vista. Hay un punto importante que nosotros también estamos analizando en esto que les comentaba al principio de ese análisis y validación de la información que estamos recogiendo en territorio, y es todo este tema asociado a las pérdidas y desperdicios, ¿sí? Sobre todo en el tema de las pérdidas, tenemos unas cifras interesantes donde el 40,5% de las pérdidas de los alimentos se dan en la producción y el 19,8% en poscosecha y almacenamiento. O sea, estamos hablando que casi el 60% de lo que se pierde allá, en el campo, ¿no? No precisamente son los desperdicios que al final se logran en mesa o se logran en nuestras familias cuando hacemos, digamos, toda la preparación de los alimentos, sino también es allí desde el campo. Entonces, es un ejercicio que también hay que tener mucho cuidado digamos, desde el punto asociativo, porque ahí podemos hacer bastantes acciones para mitigar, digamos, este tipo de riesgos. Por otra parte, el organizarnos, ¿no? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo nos asociamos para sumar volúmenes? Al final, tenemos la claridad de que cualquier tipo de mercado, sea la compra pública local agroalimentaria, porque estemos produciendo localmente y estemos fortaleciendo los circuitos cortos, pero también porque vamos a responder a un mercado campesino local, es necesario organizarnos. Nos van a exigir calidades, nos van a exigir volúmenes y unas características a las cuales tenemos que responder, y la única manera de hacerlo y lograrlo es si nos organizamos.
De igual manera, si vamos a hacer un proceso de distribución, ¿no? Un proceso de distribución hacia una plaza de mercado, de un municipio aledaño, a una ciudad principal como Bogotá, pues tenemos que tener un proceso también, digamos, que se base en esa organización. Y es un punto bastante importante que estamos también teniendo en cuenta para todas estas lógicas de recomendaciones del abastecimiento. Estas recomendaciones van a ir desde el punto, desde la producción, pero también desde la transformación. Ejemplo, y un ejemplo que estamos dando muy seguido en estos estudios, análisis que damos, y es el de la papa, ¿no? Todos sabemos que la papa tiene unas dinámicas de traslado, llega a Bogotá, ¿no? Allí surge un proceso de lavado, el cual, digamos, normalmente tapa esa tierra que tiene la papa, tapa las tuberías del mismo Corabastos, ¿no? Que es donde se está recibiendo todo este material, y al final se devuelve a muchas zonas del país para ser redistribuido. ¿Por qué no pensamos más bien en centros de transformación y de lavado y de acopio que nos permiten hacer estas dinámicas sin que vengan a Bogotá? ¿Sí? Son ejercicios así de sencillos que seguramente vamos a poder ver reflejados en este ejercicio que estamos haciendo de planearnos el abastecimiento de la zona central del país. Y por otra parte, la conexión, ¿no? Estábamos hablando de que si queremos acceder a mercados, tiene que haber este tipo de asociatividad, ¿no? Si queremos tener la posibilidad de conectar con un PAE, ¿no? Con un operador del PAE, que al final pues, nos va a requerir unas cantidades importantes de producto, pues tenemos que tener esas capacidades de responder. Pero si nos vamos a sumar a las posibilidades de que, no sé, que un Fenalce, una Andi, o o que las mismas tiendas nos respondan frente a unas dinámicas de oferta, pues ellos nos van a solicitar también unas características importantes donde si no hay asociatividad, pues no podemos seguramente hacer una propuesta interesante para que ellos nos compren a un buen precio. Entonces, solo mencionarles esto, las recomendaciones que van a salir por parte del SARA van a ser, digamos, todas de este estilo. La asociatividad va a ser un factor muy importante. Precisamente el ejercicio y la dinámica que estamos haciendo con la Universidad Distrital y una firma encuestadora recogiendo información, más de 3.000 encuestas que estamos haciendo con organizaciones también en territorio, van a validar, digamos, la posición para que estas dinámicas y estas recomendaciones de abastecimiento sean las que tengan la coherencia y la consistencia para que sean, digamos, de la mejor manera y para el beneficio al final del consumidor, ¿no? Que es el que buscamos que tenga un mejor precio, ¿sí? Para acceder a estos alimentos de primera necesidad. Gracias, Sandra. Muchas gracias, Carlos. Bueno, y gracias a todas y todos por acompañarnos hasta este punto del webinar. Se nos extendió un poquito, pero estamos seguros de que vale la pena y así nos lo demuestra su participación también. Han estado muy activas y activos en el chat. Esperamos contar con la participación de cada uno de ustedes, que nos ayuden también a ampliar el mensaje. Y vamos a cerrar con dos invitaciones. Una es a tomar el curso de agricultura familiar, de los conceptos a la práctica. Este curso, junto con otros tantos, están disponibles de manera gratuita. Son cursos de autoaprendizaje 100%, 30 horas más o menos es la duración. Reciben un certificado que está disponible al aprobar la evaluación final que está en este módulo de aprendizaje. Está dirigido a todas las personas que estén interesadas en participar, productores, organizaciones, funcionarios, extensionistas, academia, estudiantes, actores. Así que todas y todos son bienvenidos para ello. En este curso particularmente van a conocer sobre el reconocer la agricultura familiar desde una mirada multidimensional, poder comprender cuáles son sus aportes, que ya vimos algunos en el webinar de hoy, a todo lo Agenda 2030, ODS, particularmente, por supuesto, con los que mayor relación tienen sobre reducción de la pobreza, y el ODS número 2, hambre cero, identificar posibles políticas y condiciones que fortalecen esa producción desde la finca.
y desde la asociatividad y analizar estrategias de resiliencia y diversificación para que esa producción, la sostenibilidad, esté no solamente dentro del marco ambiental, sino que vaya a un ámbito mucho más amplio en lo social y lo económico. Acá les vamos a compartir también en el chat. Andrés, si me ayudas, por favor, compartiéndoles a nuestros invitados del día de hoy el link de este curso. Igual está aquí disponible y les vamos a compartir también en el chat la ficha del curso para que lo puedan tener, digamos, como con mayor detalle. Una segunda invitación es para que nos acompañen este jueves en el segundo webinar de la serie Saberes que Alimentan. Va a ser enfocado en temas de mercados inclusivos y circuitos cortos de comercialización. La misma hora, mismo canal. El link que estamos mostrando, este QR, nos lleva a la invitación. De todas formas, como les anunciábamos al inicio, les vamos a hacer llegar la memoria y grabación de este webinar junto con la invitación para este segundo y el resto de la programación, que ya seguramente muchos de ustedes ya lo tienen en sus correos electrónicos. Por lo pronto, nada más. Muchas gracias por habernos acompañado en estas 2 horitas ya casi de espacio. Es muy importante conocer también sus opiniones, si tienen alguna recomendación que quieran hacernos, temáticas nuevas que les pueda interesar. Estamos prestos pues a recibirlos para ver cómo lo abordamos, ya sea en este mismo ciclo o pensarnos en una siguiente fase, digamos, de este profundizar conocimientos y aprender entre todas y todos. Muchísimas gracias. Los dejamos con un video cortico sobre comercialización justamente y estas oportunidades que nos abren para la agricultura familiar, campesina, étnica y comunitaria, que es la denominación amplia que tenemos en Colombia y que a nivel de América Latina y el Caribe y a nivel mundial se refiere explícitamente a agricultura familiar, pero pues ahí tienen cabida también todas las otras que hemos mencionado para el país. Bienvenidos nuevamente el jueves, les esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su atención. Buen día. Anita, ¿me recuerdas A el nombre? ustedes. Em, del mensajito para el chat. No, ya el mensajito está, para el video. La agricultura familiar es